Nacido del amor de Bárbara Cartland, capítulo 2. El duque de Rux, cabalgando de regreso hacia su castillo, miró con satisfacción sus vides. Era obvio que iba a haber una buena cosecha. Sabía que no solo él, sino también las personas que habían trabajado tan duro en ellas estarían encantados. Estaba montando uno de sus caballos superlativos, que él mismo había criado y para el que ya era sinónimo en Francia. Pero aún así no estaba satisfecho. Quería más y mejores caballos de carreras, y estaba bastante seguro de que en ese particular el conde de Gracewood podría ayudarlo. Era su sueño que algún día sus caballos ganarían no solo en Francia, sino también en Inglaterra y en cualquier país tan emocionado por la carne de caballo como él. En su última visita a Hungría había aprendido mucho que no había sabido antes. Pensó que sin duda sería un tema interesante para discutir con el conde. Miró hacia adelante y pudo ver la silueta de su castillo contra los árboles oscuros que crecían en la base de las enormes rocas que se elevaban contra el cielo. En ningún otro lugar del mundo había visto un contraste tan magnífico entre altura y profundidad como en la Dordoña. En otros valles, como en el suyo, se habían plantado las vides que iban a hacer para Francia uno de los vinos más destacados de Europa. Pero las enormes gargantas rocosas que se elevaban contra el cielo parecían distantes de cualquier cosa humana. El duque se encontró casi creyendo que lo que los campesinos decían tenía razón, cuando decían que las gargantas estaban habitadas por espíritus extraños. Siguió cabalgando y luego comenzó a subir desde el suelo plano del valle hasta su castillo. A medida que se acercaba aún más a él, podía ver el brillo del agua de las fuentes iridescentes a la luz del sol. La belleza de su hogar nunca había dejado de cautivarlo. A menudo iba a París y había viajado por otras partes del mundo, pero siempre supo cuando regresaba a casa, a la Dordoña, que era donde pertenecía. Debajo del tramo de escalones que conducían a la enorme puerta, un mozo estaba esperando. Mientras desmontaba, el duque dijo: «Aquilín, fue muy bien hoy». El mozo sonrió como si el duque le hubiera hecho un cumplido particular y llevó al caballo a los establos. El duque subió lentamente los escalones y entró en el gran salón. Había 4 lacayos presentes y les dio su sombrero, su látigo y sus guantes, antes de que el mayordomo declarara: «Monsieur le Comte de Thievers está en el petit salon, monsieur». Por un momento hubo una expresión de irritación en los ojos del duque. No esperaba a su sobrino, que era el hijo de su media hermana. Ella era muchos años mayor que él, siendo la única hija del primer matrimonio de su padre. Tenía la sospecha de por qué había llegado repentinamente al castillo. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer al respecto y caminó lentamente hacia la puerta del petit salón. Sabía que se encontraría su sobrino Sardos esperándolo solo. Un lacayo abrió la puerta y, cuando el duque entró, vio que tenía razón. Sardos de Thievers estaba solo, de pie junto a la ventana, de espaldas a la habitación. Se dio la vuelta rápidamente cuando oyó entrar al duque, y antes de que su tío pudiera hablar, lo saludó. «Buenos días. Puede que te sorprendas al verme, pero quería hablar contigo». «Ciertamente es una sorpresa», respondió el duque. «La última vez que oí hablar de ti estabas en París y entiendo pasaste un tiempo extremadamente divertido». Había una nota de crítica en la voz del duque, y un énfasis en la palabra divertido que su sobrino no se perdió. Sardos de Thievers era un joven guapo. Su cabello negro oscuro estaba cepillado hacia atrás de su frente bastante baja, y estaba vestido a la altura de la moda. Era en la superficie muy atractivo. El ojo perspicaz del duque, sin embargo, notó las líneas oscuras de libertinaje debajo de sus ojos, que no deberían haber estado allí a su edad. Sus delgados labios podían establecer una línea dura que contrastaba extrañamente con las palabras melosas con las que solía hablar. Andante hacia la chimenea, que, como era verano, estaba llena de flores, el duque se puso de espaldas a ella, diciendo: «Puedo adivinar por qué has venido a verme, Sardos, y mi respuesta es la misma desde la última vez que te acercaste a mí. Esto no puede continuar». «Pensé que podrías decir eso, tío Armand», respondió el conde. «Pero tengo que decirte que estoy en una posición extremadamente incómoda. A menos que se rectifique, causará un escándalo desagradable». El duque se puso rígido, y había una nota áspera en su voz, mientras preguntaba bruscamente: «¿Qué es esta vez?». Sardos de Thievers se sentó en uno de los sillones. «Realmente no fue mi culpa, tío Armand», comenzó.
Traté de hacer algunas economías después que me ayudaran la última vez, pero me involucré con un hombre que me estafó una gran cantidad de dinero, y como ahora está en bancarrota, no hay posibilidad de que me lo devuelvan. El duque pensó que había escuchado esa historia antes, pero en voz alta dijo: ¿En qué más has gastado sumas considerables que recibiste por la muerte de tu padre, además de la enorme cantidad de francos que te di la última vez que viniste aquí? El conde no respondió y después de un momento el duque dijo: Me imagino que la mayor parte ha ido a las mujeres. Las mujeres, debes saber en este momento, ejercen el poder de un imán en el bolsillo de cualquier hombre, y francamente no eres lo suficientemente rico como para pagarlas. Eso no es justo, se quejó Sardos de Tivers. Te has divertido, tío Armand, y seguramente no hay ninguna razón para la que yo no deba tener la mía. Ciertamente me divertí, como lo llamas, respondió el duque, pero podría permitírmelo mejor que tú, y ahora has ido demasiado lejos. No sé por qué deberías decir eso, dijo Sardos enojado. Soy joven, quiero disfrutar de la vida, antes de establecerme mientras mi madre me insta a esa pequeña finca aburrida en Normandía, donde no hay nada que hacer y apenas una mujer a la vista que no tenga un pie en la tumba. Solo por un segundo hubo un brillo en los ojos del duque como si se estuviera divirtiendo. Luego dijo: Nunca has tratado de mejorar tu patrimonio, que después de todo es tuyo, y has sangrado a tu madre de todo lo que posee. Sardos saltó de la silla. Acusaciones, recriminaciones. ¿Alguna vez escuchó algo más? Tráelo tú mismo, respondió severamente el duque. Has gastado una cantidad astronómica en los últimos años. Como te dije la última vez que te ayudé, esto no puede continuar. No eres el único pariente que depende de mí. Lo sé, replicó Sardos, pero eres tan rico como Creso, y mientras todos te golpean, ¿por qué debería ser yo la excepción para quedarme afuera en el frío? El duque frunció el ceño. Apenas en el frío, Sardos. Estaba mirando ayer mismo la lista de concesiones que le he hecho a mis familiares en los últimos 3 años, y puede que te interese saber que la encabezas por una cantidad muy grande. Soy tu único sobrino, y mi madre es tu única hermana. Seguramente mi reclamo es mejor que el de todas esas tías y primos que gritan «¡Pobreza, pobreza!» en el momento en que te ven. Me gustaría señalar, respondió el duque, que están muy agradecidos por lo que reciben, y eso asegura que vivan en una comodidad razonable. Naturalmente no pueden tirar dinero de la manera en que lo haces con las prostitutas de París, que son conocidas por su extravagancia. Nadie, por supuesto, lo sabe mejor que tú, tío Armand, dijo Sardos de Tivers groseramente, pero cuando vio la expresión en el rostro del duque, su tono cambió. Por favor, tío Armand, por favor, ayúdame. Estoy en un lío terrible y estoy siendo amenazado por mis acreedores. No puedo evitarlos por más tiempo. El duque no respondió. Estaba pensando que había escuchado esa súplica tan a menudo. Las palabras que usó su sobrino eran casi idénticas a las que había escuchado el tiempo anterior y el tiempo anterior. Lo prometo, continuó Sardos. Prometo, en todo lo que considero sagrado, que no volveré a endeudarme tanto. Pero ayúdame, por favor, ayúdame. Es el grito de un hombre que se está ahogando. Había algo demasiado dramático y demasiado teatral en la forma que hablaba que al duque no le gustaba. Una vez más recordó que su sobrino había dicho lo mismo en esa misma habitación la última vez que había venido al castillo. El duque miró el reloj. Ya veo, dijo, que es la hora del desayuno. Por lo tanto, sugiero que pospongamos esta conversación hasta más tarde en el día. Supongo que te quedarás aquí, y te sugiero que te sientes con mi secretario y hagas una lista de todo lo que debes, indicando en cada caso la suma y a quién se le debe. Luego lo discutiremos y decidiré si te ayudo o no. Cuando terminó de hablar, caminó hacia la puerta, y antes que su sobrino pudiera responder, había salido de la habitación. Sardo solo apretó los puños y golpeó sus pies. «¡Maldito! ¡Maldito!», se dijo a sí mismo. «¿Por qué diablos no puede darme el dinero y dejarme seguir adelante?» Sabía mientras hablaba que odiaba a su tío. Deseaba poder invertir sus posiciones y poder decirle al duque, por mucho que no le gustaba todo lo que tuviera que ver con la familia. Luego se dijo a sí mismo que su única esperanza era persuadir de alguna manera al duque para que lo financiara. Si eso significaba que tendría que comer del pastel humilde y besar sus botas, entonces eso era lo que haría. Al mismo tiempo podía sentir su odio a su propia posición barriendo sobre él como un marimoto.
siempre había estado celoso de la importancia de la familia de su madre. Si bien su padre había sido indudablemente un aristócrata, no podía competir con la magnificencia y distinción del duque de Rux. La finca que Sardos despreciaba era de hecho bastante agradable, con distintas posibilidades. El antiguo castillo había pertenecido a la familia Tivers durante varias generaciones. Estaba, sin embargo, en una zona tranquila y pasada de moda en Normandía. Desde el momento en que Sardos creció, su única idea había sido irse y disfrutar de París. Un joven apuesto siempre era bienvenido en la rápida sociedad parisina, que no era aceptada por los miembros del antiguo régimen. Sardos fue a su manera un éxito. Era joven y ardiente, por lo que las mujeres le daban sus favores a pesar de que no podría pagar un precio tan alto como los hombres mayores y menos atractivos. Sardos anhelaba ser importante, incluso si fuera solo entre las mujeres que su madre encontraba inaceptables y los hombres que nunca habrían sido invitados al Château de Rux. Todo resultó muy caro. Cuando no pudo extraer más de su tierra descuidado y su hogar en ruinas, se vio obligado a acercarse al duque. «Lo odio», Sardos se dijo a sí mismo. Sin embargo, sabiendo que el almuerzo estaría listo, caminó por el pasillo hacia el Salón de Oro. Era donde sabía que el duque y los otros invitados se alojaban en el castillo y se habrían reunido antes de que se anunciara la comida. Había una gran cantidad de familiares que pusieron todas las excusas posibles para quedarse en el castillo, y en ningún otro lugar de Francia habrían estado tan cómodos. Tampoco la comida habría sido tan buena, los vinos tan magníficos y su anfitrión tan encantador. Enfureció a Sardos, que, mientras odiaba a su tío, el resto de la familia lo adoraba como si fuera un rey o un dios. Lo rodeaban ahora pensó, la expresión de spaniels aduladores en sus rostros. Estaban escuchando al duque como si acabara de bajar del monte Olimpo. Cuando entró en el salón, el duque anunció: «Tenemos otro invitado que creo que no esperaban ver, pero aquí está». La mayoría de ellos, naturalmente, se dieron la vuelta y luego exclamaron: «¡Sardos, qué sorpresa!». Casi todas eran tías y primas. Los hombres, que eran esposos de sus parientes o contemporáneos del duque, lo miraban, pensó, con desprecio. «Yo también los odio», se dijo a sí mismo. Exteriormente sonreía con el encanto que podía encender cuando le convenía. Hizo que los ancianos de sus parientes femeninas invariablemente hablaran de él como un niño encantador. Hizo cumplidos a las mujeres mayores y coqueteó con las que eran más jóvenes. Cuando entraron al comedor, todos parecían estar de buen humor. Era solo el duque quien estaba observando a Sardos con algo de cuidado. Era consciente de que trataría de extraer dinero de algunos de sus parientes mayores si existía la posibilidad de que tuvieran algo de sobra. La comida en el gran salón de banquetes, que podía albergar a 50 o 70 invitados con facilidad, era excelente. El duque era un epicúreo, así como un conocedor, y esperaba la perfección en todo lo que le concernía. Debido a que en Francia todos hablaban al otro lado de la mesa, así como con sus socios de ambos lados, la conversación brilló. Sardos se encontró siendo tan ingenioso y entretenido como podía haberlo sido en París, y las mujeres hábiles eran hábiles allí, en tratar a un hombre para que se sintiera en su mejor momento. Solo cuando terminó la comida y la mayoría de los invitados regresaron al Salón de Oro, el duque desapareció. Tenía algo de correspondencia que atender y quería pensar en el problema de Sardos antes de volver a hablar con él. No iba al pequeño salón donde se sentaba a menudo, sino a la biblioteca. Pensó que Sardos no lo seguiría allí. Tenía un escritorio en la biblioteca que usaba para sus asuntos más formales. También por la historia de la familia Rux, que fue recopilando cuando tuvo tiempo. El árbol genealógico estaba de hecho dispuesto sobre su escritorio. El duque lo había estado siguiendo a través de los siglos y cuando se sentó vio en la parte inferior de él su propio nombre. Junto a él estaba el nombre de su esposa, una esposa que se había casado con él y murió el mismo año. Aunque había sucedido hace más de 9 años, el duque sabía que nunca lo olvidaría. Había sido un desastre espantoso. El padre del duque, como era habitual en las familias aristocráticas, había decidido que su único hijo, Armand, era muy joven y debía casarse. Le había parecido una idea admirable, porque su finca y la del marqués de Lascaux estaban una al lado de la otra. Unirse a ellos haría que las dos familias, que ya eran las más importantes de la Dordoña, fueran aún más fuertes de lo que ya eran. La hija del marqués
Vio con satisfacción que era extremadamente bonita. Aunque había visto muy poco de ella, estaba bastante seguro de que ella demostraría ser la esposa adecuada para su hijo tan pronto como tuviera 21 años. Era habitual en Francia que los herederos de grandes títulos se casaran lo más jóvenes posible, y estaban en la mejor tradición de sus antepasados. Armand se convirtió en un joven extremadamente atractivo. Era un jinete brillante y sobresalió como espadachín, y ganó muchas distinciones tanto en la escuela como en la universidad. No había una familia en Francia que no hubiera estado encantada de unirse con el duque de Roux, y él podría haber elegido una nuera de cualquiera de entre ellos. Sin embargo, el duque había tomado una decisión y había dado su palabra. No había duda de que Armand debería casarse más que con ella, que era literalmente la chica de al lado. Los jóvenes se veían muy poco el uno al otro porque Armand estaba siendo tonto en el salvaje París. Y también ya estaba compitiendo con algunos caballos propios, además de estar tremendamente interesado en los que le pertenecían a su padre. Disparó y se destacó en la caza de jabalíes. Fue invitado a quedarse en casi todos los países de Europa por jóvenes aristócratas de su misma edad, que lo encontraron un compañero encantador. El matrimonio tuvo lugar con toda la pompa y ceremonia que se podían imaginar. Un arzobispo y 2 obispos participaron en el servicio, y su santidad el Papa envió un mensaje especial a los novios del Vaticano. Los regalos que recibió la joven pareja llenaron 3 habitaciones en el castillo del marqués. Armand se veía increíblemente guapo, y su novia era hermosa. Las mujeres mayores se secaron una lágrima mientras se alejaban en su luna de miel, y las lluvias de pétalos de rosa amenazaban con llenar el carruaje. Fue después de haber estado solo juntos durante 2 semanas que Armand se enfrentó a la verdad. Su esposa, tan encantadora de ver, estaba enojada. Era vanidosa, hosca y casi silenciosa, o bien estaba gritando histéricamente y bastante inaccesible. Fue lo suficientemente sensato como para darse cuenta de que había sido atrapado en una trampa. Los padres de su esposa habían estado tan ansiosos por aliarse con su familia, y por lo tanto deliberadamente nunca habían dejado que nadie tuviera la menor idea de la verdad. Cuando ya era demasiado tarde, se dio cuenta de que prácticamente nunca había estado solo con Cecilia. Cuando estaban juntos siempre había sospechado que había alguien escuchando al otro lado de la puerta. Ahora sabía que no era porque los padres de Cecilia hubieran tenido miedo de que él pudiera asustarla, sino de que ella pudiera asustarlo. La llevó de vuelta a casa y obligó a su padre y al marqués a enfrentar la verdad. Cecilia fue llevada a lo que se llama un hospital. Era de hecho un asilo, y ella murió antes de haber estado allí 1 año, lo que fue para todos los interesados una liberación misericordiosa. Pero dejó a Armand con un horror al matrimonio, lo que le hizo jurar que nunca más sería atrapado. Nunca más permitiría que alguien arreglara su vida por él. Lo que realmente sucedió fue que Armand de Roux creció y se convirtió en un hombre. Tenía solo 21 años y había estado a todos los efectos completamente bajo el pulgar de su padre. No de mala gana o con resentimiento, porque realmente amaba y admiraba a su padre. Pensó que el viejo duque sabía lo que era mejor para él. Ahora se dijo a sí mismo que sería su propio amo y que nadie debería volver a interferir en su forma de vida. Por supuesto, lo hizo autocrático, y lo que su familia pensaba era extremadamente obstinado. Pero lo que realmente era una fuerte determinación abrumadora de hacer lo que quería y no ser guiado o presionado por nadie. Por supuesto, como todos los hombres, trató de borrar de su mente el horror de lo que había sucedido. Naturalmente, fue a la única capital del mundo que atendía a un hombre que había sido desilusionado. París le recibió con los brazos abiertos. Pasó un breve período de tiempo con las cortesanas más atractivas, pero pronto descubrió a las hermosas y más exóticas mujeres casadas de su propia clase. Estaban muy dispuestas a disfrutar de una affaire de cour con el joven más guapo y emocionante que jamás habían conocido. Para empezar, buscó los favores de mujeres mayores que él. Fue una educación en el arte del amor, en la que los franceses sobresalen. Era una educación para cualquier Romeo joven y ardiente. Luego, gradualmente, a medida que crecía, se volvió más exigente y más difícil de complacer. Encontró mujeres de su misma edad, pero nunca aquellas que eran jóvenes o poco sofisticadas. Era como si el fantasma de Cecilia, con su velo blanco sobre su hermoso rostro con ojos vacíos, lo persiguiera.
Entonces sus parientes comenzaron al principio tentativamente y luego más insistentemente a rogarle que produjera un heredero. Pero cada palabra que dijeron revivió el horror de su luna de miel tan vívidamente como si hubiera sucedido ayer. «Nunca me casaré hasta que me enamore», le dijo a su abuela. Ella lo miró con consternación. «Pero, mi querido muchacho, ¿qué has estado haciendo todos estos años?» «Disfrutando, abuela», respondió. «Pero eso no es amor como yo lo veo». «No entiendo», murmuró. Armand se inclinó y besó su mejilla. «Sería un error que lo hicieras», dijo. «Pero te prometo una cosa, abuela, que cuando me enamore, traeré a mi elección para que la pruebes». La viuda tenía que contentarse con eso. Amaba a su nieto y cuando se enteró de su último romance con una hermosa marquesa cuyo marido estaba ausente con frecuencia, había llorado. Las guarderías del castillo estaban cerradas, y pensó que para entonces debería haber niños jugando alrededor de las fuentes donde sumergerían sus pequeños dedos en los albañicos de piedra para tratar de atrapar los peces de colores. «¿Qué puedo decirle?», preguntó mientras rezaba en la capilla de su santo favorito. Ella sabía, sin embargo, que Armand no escucharía y seguiría su propio camino, dijera lo que dijera. Mientras tanto, el duque estaba extremadamente feliz. A la edad de casi 30 años, era el monarca de todo lo que inspeccionó, ya que su padre murió hace más de 5 años. Le gustaba introducir nuevos métodos en la finca y había mejorado los viñedos, que eran todo un reconocimiento. Pero su verdadero deleite estaba en sus caballos, que se estaban volviendo más y más exitosos año tras año. Ganó carrera tras carrera, hasta que varios otros propietarios dijeron amargamente: «Si sigues así, Rux, tendremos que emigrar si queremos ganar alguna carrera». El duque se echó a reír. Sabía que a pesar de sus celos y envidia, ya habían elevado el nivel de las carreras de caballos en Francia. Estaba seguro de que la competencia entre aquellos que tenían grandes tachuelas era lo mejor que podía pasar. Más tarde fue a los establos, ya que solía visitar a sus caballos antes de que pasaran la noche. Eligió el que tenía la intención de montar a primera hora de la mañana siguiente. Habló con su mozo principal sobre un caballo que parecía un poco fuera de color, y luego felicitó al hombre por el desempeño de varios otros que tenía en entrenamiento. Mientras caminaba de regreso al castillo, se dio cuenta de que eran casi las 4:30. El conde de Gracewood llegaría en ese momento. Debido a que era un anfitrión perfecto, el duque había recordado que como el conde era inglés, le gustaría el té inglés. Por lo tanto, había ordenado al mayordomo que lo sirviera en el salón Bleu. Su chef tenía predilección por hacer pasteles muy elaborados, y esperaba no haber olvidado lo que invariablemente aparecía en la mesa de té inglés: sándwiches de pepino. «Quiero que el conde de Gracewood se divierta», reflexionó el duque. Entró en el castillo por una puerta lateral y procedió por el largo pasillo hasta el frente de la casa. Fue una suerte que la revolución no hubiera dado lugar a mucha muerte o destrucción en la Dordoña. Gran parte del mobiliario del castillo era Luis XIV. El duque siempre recordó que una gran cantidad de muebles finos y pinturas de valor incalculable habían sido cruzados al canal después de la revolución. No fue solo la colección en el Palacio de Buckingham lo que fue impresionante. Había 5 magníficas habitaciones en el Palacio de Scone en Escocia. El conde de Mansfield había sido embajador en Francia en ese momento. De hecho, en casi todas las grandes casas que el duque había visitado, había encontrado inodoros franceses bellamente incrustados y gabinetes de Buhl. Solo podían venir de Versalles o de los castillos de los aristócratas que habían perdido la vida. La colección de Rux había permanecido intacta, al igual que los miembros de la familia habían mantenido sus cabezas, y sin embargo muchos de sus amigos habían perdido la suya en la guillotina en la Place de la Revolution en París. El duque entró en el Salón Bleu. Todavía no había señales del conde, pero habían llegado otros visitantes, a quienes había estado esperando ver. Ella era muy hermosa, y había sido aclamada por todos los grandes artistas de París como la mujer más encantadora de su época. A los 25 años, la marquesa de Grossan estaba en el apogeo de su belleza. Su cabello oscuro tenía luces azules y parecía que sus ojos oscuros tenían lo mismo. Su piel era muy blanca y su figura era perfecta. Estaba sola al final de la habitación cuando el duque entró en la habitación. Por un momento se quedó quieto dentro de la puerta contemplando su belleza y su elegancia,
que de alguna manera era indescriptible. Cuando se dio cuenta de que él estaba allí, corrió hacia él con ambas manos extendidas. «Pensé que me habías olvidado», dijo. «Perdóname», respondió, «no te esperaba tan temprano». Él levantó sus manos, una tras otra, a sus labios, su boca, realmente tocando la suavidad de su piel. Y luego, mientras él la miraba a los ojos, ella le preguntó, «¿Me has extrañado?» «Por supuesto que sí», respondió. «Oh, Armand, he estado contando las horas hasta que pude venir aquí y estar contigo». «Y ahora estás aquí», dijo. «Siento como si la luz del sol hubiera llegado contigo». Fue un discurso bonito. Ella le sonrió, sus labios rojos se volvieron hacia los suyos. Entonces, antes de que cualquiera de ellos pudiera moverse, la puerta se abrió, y la condesa de Soissons entró en la habitación. «Oh, aquí estás, Armand», exclamó. «Me preguntaba dónde estabas. Escuché que tomaremos té inglés esta tarde». «Tenemos té inglés», sonrió el duque, «porque mi amigo el conde de Gracewood está llegando. Pero permítanme presentarles a la marquesa de Grosant, que acaba de llegar». La condesa le tendió la mano. «He oído hablar de usted, señora», dijo. «Los cuentos de su belleza han viajado incluso hasta la Dordoña». La marquesa hizo una pequeña reverencia. «Gracias, es un gran placer estar aquí». Miró directamente al duque mientras hablaba. Él le sonrió mirando, aunque no se dio cuenta, tan guapo que sería imposible para cualquier mujer no dejarse seducir por él. Fue entonces cuando el mayordomo apareció en la puerta. «El conde de Gracewood, Monsieur le Duc», anunció. El duque dio una exclamación y caminó hacia el conde. Mientras extendía su mano, se dio cuenta de que estaba acompañado por otra persona. «¿Cómo estás?», preguntó el conde. «Gracias por el carruaje extremadamente cómodo que envió a recibirnos a la estación. Estaba, por supuesto, extremadamente impresionado por la velocidad con que nos trajo aquí». El duque le sonrió y luego, inquisitivamente, sus ojos se dirigieron a la joven que estaba de pie junto al conde. «Espero que me perdones», dijo el conde, «pero he traído a mi hija conmigo. No podía, como sucede, dejarla atrás en Londres. Estaba seguro de que encontrarías un pequeño lugar para ella en algún lugar de tu gran castillo». Mientras el tren los llevaba de París al sur de Francia, Marcia había quedado fascinada por la belleza de la Dordoña. Entonces su aliento había sido quitado por el castillo y las 4 fuentes que jugaban enfrente a él. Sintió mientras entraban que estaba entrando en un cuento de hadas. Cuando había entrado en el té azul, sin duda fue el príncipe azul quien se acercó a ellos. El duque era en todos los aspectos completamente diferente de lo que ella había soñado. Para empezar, era mucho más alto que la mayoría de los franceses, y con sus hombros anchos y caderas estrechas, también se veía extremadamente atlético. Mientras saludaba a su padre, ella pensó que era el hombre más guapo que jamás había visto. Era, pensó, difícil de expresar con palabras, pero había un estado de alerta sobre el duque que lo hacía inequívocamente único. Marcia extendió su mano y dejó caer una pequeña reverencia. Mientras lo hacía, era consciente de que la expresión en los ojos del duque ya no era cálida y acogedora como lo había sido para con su padre. En cambio, la miró con lo que ella solo podía describir como una expresión de disgusto. En un tono de voz muy diferente dijo: «Pero por supuesto, mi señor, podemos acomodar a tu hija. Mi tía, la condesa de Soissons, a quien creo conoce, lo arreglará». Se volvió bruscamente mientras hablaba hacia la condesa, que se movía hacia ellos. Incluso cuando ella saludó al conde y él presentó a Marcia, el duque se alejó. Se dirigieron hacia la mesa del té que estaba cerca de la chimenea. Cuando llegaron ahí, Marcia se dio cuenta de que el duque, hablando con una mujer más hermosa de lo que podía imaginar, estaba de espaldas a ellos. Fin del capítulo 2 de la novela Nacido del amor de Barbara Cartland. Si les gustó, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.